realmente identifican el verdadero merengue. Míralo ahí, el acordeón, el guira, la tambora. Y Joséito Mateo, mira cómo, todavía viejito, mira cómo bailaba, cómo se movía. El ritmo. Ese ritmo hermosísimo. Así que yo no puedo recordar a Joséito Mateo con tristeza. Es muy por el contrario, con mucha alegría. Lo conocí entrevistándolo en varias oportunidades, por lo menos 2, 3 oportunidades tuve la dicha de conversar ampliamente con Joséito Mateo. Y es una persona que demandaba, inspiraba paz, alegría, te conectabas con él y lo que dejaba era chispa, energía positiva a su alrededor. Así que celebro la vida de Joséito Mateo más que lamentar su fallecimiento, que lógicamente se lamenta también, pero hay que celebrar su vida, sobre todo. Así es, uno siempre quisiera que gente como él, como Joséito, sean de por vida, que sean siempre. Sin embargo, la naturaleza es lo que nos conduce a todos, de manera que yo pienso que lo importante es el legado que ha dejado Joséito, y que todos los recordamos con alegría, pero sobre todo siguiendo ese ritmo que tú muy bien señalabas. Recordamos ahí en el rancho de Joséito, por allá, por la 30 de mayo. Ahí uno iba y disfrutaba sus merengues. Cuando éramos allá en los tiempos de juventud. De manera que, y los veíamos por la televisión. Me recuerdo que con agrado que siempre el ya fallecido también Corporán de los Santos lo llevaba con mucha frecuencia a su programa. Eran grandes amigos. Nada, pasa los restos de Joséito y que sus familiares estén contentos de que el legado que nos deja y que le deja a los dominicanos será por siempre, porque el merengue de Joséito quedará impregnado en la conciencia colectiva por muchos años. Así mismo es. Bueno, y otra información muy importante e impactante, y digo importante porque ha impactado a la sociedad, es la política. Siempre nos impacta, siempre nos mantiene a nosotros al pendiente. En esta semana ha salido un documento que definitivamente las redes se adueñaron de él, unos para favorecerlo, otros para criticarlo, por supuesto, y es la imagen que esa firma de Economist, el economista, y ese análisis a través del levantamiento de una serie de informaciones que hicieron en República Dominicana, colocan al doctor Leonel Fernández como el candidato ganador para las elecciones del año 2020. Y asimismo sale publicado en primera página en varios periódicos del país, empezando por el periódico Diario Libre, donde destaca con ese mismo nombre, Leonel Fernández, seguro candidato para el año 2020 y con probabilidades altísimas de ganar las elecciones en esa contienda electoral. Pero en ese mismo periódico, Otoniel, se analizan una serie de temas colaterales que también son importantes y que revelan varias cosas que están siendo debatidas en el Congreso de la República, como es el tema de las primarias, porque The Economist también hace ese análisis. Dice que las primarias abiertas son cruciales para la reelección de Danilo Medina. Parte del análisis que ellos hacen, ahí identifican y dicen que la insistencia de Danilo Medina de buscar las primarias abiertas y cómo él hace una jugada enviando una carta con el propósito de mantener vivo el tema y de seguir echando la pelea dentro del Congreso, a pesar de que el Congreso, la mayoría de los congresistas en esta ocasión no favorecen la posición, así como los partidos de oposición y la figura fundamental del PLD, que es Leonel Fernández, tampoco favorece con la posición de Danilo Medina, cuando Danilo insiste en que él entiende que la escogencia de los candidatos
de cada partido debe ser con primarias abiertas simultáneas. Y todos dicen que no. Yo quiero leer, Otoniel, antes de pasarte la palabra, parte de esa publicación que califica la carta que envió el presidente Medina, ellos lo ponen aquí, al Congreso, como una maniobra para evitar que los diputados rechazaran el tema y al mismo tiempo mantener el debate vigente. Aunque Medina actualmente no puede postularse para un tercer periodo consecutivo, ha mostrado ambiciones de levantar una prohibición constitucional a la reelección a través de la aprobación del Congreso o mediante un fallo judicial, dice The Economist. Pero también agrega que mientras tanto han surgido dos candidatos en ese momento en que ellos hacían ese levantamiento para la nominación del 2020. Reinaldo Pared Pérez, dice este informe, el actual presidente del Senado, y Francisco Domínguez Brito, ministro de Medio Ambiente del gobierno de Medina. Sin embargo, ambos están cerca del señor Medina y podrían retirarse si el señor Medina se presenta. En el pasado, los socios del señor Medina han retirado sus proyectos solo para que el presidente renueve sus intentos. Señala esta publicación, la resalta en varias oportunidades, destacando, haciendo hincapié en que la insistencia y la esperanza de Danilo Medina de obtener un tercer mandato está muy ligado a lo que serían las primarias abiertas simultáneas, que es la insistencia de Danilo, y ese informe entonces tiene un tanto que ver con lo que pasó ayer viernes en el Congreso de la República, cuando esa comisión bicameral oficiosa tenía contemplado reunirse, de hecho se reunió, aunque con muchos inconvenientes. En un primer momento, cuando ya estaba prácticamente el quórum, salieron algunos de los legisladores. Se dice que algunos de ellos incluso salieron del Congreso y volvieron en unos instantes, porque parece ser que lo que hubo ahí dentro era algo bastante radical de parte del grupo danilista. Luego sale Miriam Cabral, una pieza fundamental del danilismo, hace una llamada, se supone y se entiende, sabrá a quién fue que llamó, pero eso imposibilitó que se pudiera llegar a un consenso con el tema de primarias cerradas simultáneas, que es la posición del PRM y el Partido Reformista Social Cristiana, y a la que, según las informaciones que tenemos, Leonel habría accedido, si también a eso se agregan otras cosas más. En el día de ayer viernes, lo que salió y la declaración de Henry Merán, que la tenemos por ahí, Junior, Henry Merán dice, Otoniel, que lo que se aprobó, lo que sí se acordó, ya se llegó a un consenso, es de la simultaneidad en un proceso de selección de candidatos a nivel de partidos, y también otro tema que ellos entienden también está consensuado es la supervisión de la Junta Central Electoral, en ese proceso de elecciones internas de los partidos. Sería bueno escuchar el audio de Henry Merán, que es el presidente de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, que dio una declaración a la prensa. Nos ponemos de acuerdo con simultaneidad y con supervisión de la Junta. Esperando que el sector oficial que encabeza el danilismo cedan ante la pretensión de primarias abiertas, que es lo que viola la Constitución de la República, en lo cual nosotros leonelismo ni el PRM. Bueno, no se está oyendo bien, que era lo que le decía a los muchachos, pero ellos no me están escuchando a mí. Ve a ver. ¿Lo ponemos ahora? Bueno, lo vamos a poner en un momentito porque no se estaba escuchando. Definitivamente había un eco. Se escuchaba mal, pero Sí. cuando se resuelve esa situación Sí. técnica, ha habido un
fallo aquí. Lo importante en esto es poner de relieve lo que tú muy bien explicabas, cómo llegamos hasta aquí, cómo llegamos hasta el momento en el que nos encontramos en el Congreso de la República. Y fíjate cómo tú lo planteabas, en el sentido de que ya se había hecho la alerta a través de la publicación que ha hecho la revista que tú muy bien exponías, en el sentido de que las acciones de un sector, que en este caso es el sector oficialista dentro del Partido de la Liberación Dominicana, porque dirige el Poder Ejecutivo, las acciones que ha estado encaminando en el Congreso de la República. Pero lo explicaba muy bien en el sentido de que este sería la imposición o el intento de imponer la modalidad de primarias abiertas en la ley de partidos, sería el primer paso o el paso previo a luego intentar buscar la reforma constitucional o una interpretación de la Constitución de la República a través del ordenamiento judicial, en este caso el Tribunal Constitucional. Como muy bien este programa lo ha venido alertando y que siempre hemos mantenido la voz en alto en el sentido de que justamente es lo que se procura. Primero, imponer el criterio de primarias abiertas y simultáneas como paso previo al siguiente eslabón, que sería la de reformar la Constitución nuevamente o de intentar variar el transitorio existente para que el presidente Danilo Medina pueda nuevamente postularse. Y esas escaramuzas de los que se denominan precandidatos, con excepción del secretario general del PLD, no es más que las que se encaminan dentro de esas acciones. Pero lo que ha venido aconteciendo en el Congreso, justamente en el día de ayer, con el tema de que no pudo llegarse a un consenso general sobre el tema de las primarias y otras formas y reformas que deben introducirse al proyecto de ley de partidos políticos, lo que sí se consensuó, porque lo dijo el presidente de la Cámara de Diputados, junto a los demás que allí estaban, incluyendo el presidente del Senado y otros legisladores, de que acordaron todos los partidos y los sectores envueltos en esto que las elecciones de los partidos, las elecciones internas, se hagan de manera simultánea. Ya la forma en cómo eso se aplicará quedó pendiente para el próximo martes, de manera que esa es la situación que se está dando. Pero será sí, este próximo martes a las 5 de la tarde. La reunión entre la comisión esta que se ha creado de senadores y diputados. Esa es la realidad que tenemos. Si se insistiera, como se ha venido proponiendo, en imponer incluso, o sea, dentro de las opciones primarias abiertas, entonces no tenía sentido que el presidente de la República llamara a este ejercicio de consenso que se ha estado haciendo, porque si se va a imponer el criterio del gobierno en el Congreso de la República, el criterio de quienes sostienen incluso a contrapelo de lo dispuesto por la Constitución de una sentencia del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia en este caso, y lo dispuesto por el transitorio de la Constitución misma de la Nación, entonces si se impone ese criterio, entonces no tenía sentido hacer el llamamiento al consenso, porque el consenso implica en el que todos nos pongamos de acuerdo, todos los sectores, incluyendo los partidos de oposición, el partido de gobierno, pero a lo interior del propio partido de gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana, donde no hay dudas, no es un secreto para nadie, de que hay diferencias de enfoque en esa materia. De manera que vamos a esperar al próximo martes y tal vez entonces ya para nuestro próximo programa del sábado por fin dejaremos de hablar de primarias y dejaremos de hablar de ley de partidos porque ya se haya llegado a un consenso. ¿Qué te parece, Lindsay? Bueno, mira, Otoniel, sería ser muy optimista, por supuesto, pero según el informe de Economist, ahí se revela un poco más claramente las razones por las cuales el presidente de la República insiste tanto en que las primarias abiertas simultáneas sea lo aprobado en el Congreso. ¿Por qué dice The Economist? Bueno, el economista dice
que Danilo lo prefiere así porque a lo interno de su organización él no suma los votos suficientes ni concita el liderazgo suficiente a lo interno de su organización política, que quien tiene esos lauros, que quien tiene esa mayoría y ese liderazgo a lo interno del PLD, definitivamente que es Leonel Fernández. Todas las bases del partido, la estructura fundamental, obedece y se identifica con el liderazgo que ejerce Leonel Fernández. Por lo tanto, Danilo no concita gran simpatía a lo interno de su organización. Ahora bien, fuera de su organización, él tiene mayor oportunidad de ser el candidato porque tiene en sus manos la sartén por el mango, que es el poder. Puede manejar el poder y tiene mayor influencia hacia afuera, y eso le convendría bastante a Danilo Medina para él poder alzarse con la candidatura. Ahora bien, si eso es así, entonces la insistencia de Danilo Medina de primarias abiertas, simultáneas, en el fondo hay una cosa que se llama reelección, repostulación. Por supuesto, o sea, la insistencia de Danilo de que sean primarias abiertas, detrás hay una reelección. Y lo deja claro este informe, porque ellos dicen, bueno, Danilo Medina buscaría la repostulación para un tercer periodo, cosa que también tiene sus bemoles, tiene muchas piedrecitas, porque la mayoría de los grupos influyentes de este país, digamos que los poderes fácticos, ven esa pretensión del presidente Medina como una pretensión muy peligrosa para la democracia dominicana. Y una amenaza a la estabilidad. Primero porque está violando la Constitución y utilizando la Constitución cada vez que a él se le antoje, tocándola para cambiarla y poniéndola a su medida, por un lado, pero eso definitivamente que debilita el sistema democrático nuestra democracia que le ha costado tanto al país, pero además amenaza en convertirse República Dominicana en una Venezuela, en países de esa naturaleza, donde los presidentes se creen que, bueno, su popularidad está por encima de la Constitución. El hecho de que él esté haciendo bueno, mediano, o él entiende que está haciendo buen gobierno, que no hay más nadie para sustituirle. Y que, bueno, la Constitución, eso se puede arreglar por esa misma popularidad. Y se confunde una cosa con la otra. Eso ocurre con algunos mandatarios en países como estos, donde esos detalles hay que vigilarlo con mucha atención. A veces veo en las redes sociales que las personas se manifiestan un tanto, ay, estoy harta, con J lo dicen, de esas primarias abiertas o cerradas. No, lo que pasa es que hablar de este tema y nosotros insistir en este tema no es por solamente decir primarias abiertas o cerradas, es por lo que revela The Economist. Es que detrás de esas primarias abiertas hay montada una reelección, o por lo menos la pretensión del presidente de la República de una reelección, y por eso ellos revelan y dicen, ay sí, ya Danilo mandó a muchos de sus peones, dice a que salgan. Y que dije que se postulen como candidatos presidenciales y al momento de Danilo decir, ey, recojan los bates, que ya llegué yo, El Salvador, ustedes recojan los bates y súmense a mi candidatura porque yo voy a ser el candidato. Y aprovecho ahí, Otoniel, para decir que le mando un saludo al ministro de Educación de la República Dominicana, Andrés Navarro, que está haciendo campaña utilizando toda la estructura del Ministerio de Educación y como la gatita de María Ramos, que tira la piedra y esconde las manos. Pero ya lo tenemos por todas partes, las denuncias vienen hechas por todas partes, incluyendo grabaciones de reuniones importantes que ha hecho Navarro, y entonces él está haciendo una competencia desleal, esa simulación, esa hipocresía de algunos políticos, en este caso dominicanos, que dicen una cosa por adelante y hacen una muy distinta por atrás. Entonces, candelita por abajo. Eso está haciendo el señor Andrés Navarro
en detrimento de las otras dos candidaturas que ya se han lanzado, que es Carlos Amarante Barret, Reinaldo Pérez, una tercera, que es Domínguez Brito. Entonces, Andrés Navarro anda haciendo campaña, utilizando toda una estructura del ministerio que más cuarto nosotros le tenemos que poner, y entonces él utilizando todos esos recursos. Él mismo confesó en una reunión que se hizo en una circunscripción de aquí de la capital, del Gran Santo Domingo sobre todo, que él ha recorrido las 32 provincias y que sí, que él anda viendo si él se lanza. Hace rato que usted lo hizo, más claro de ahí ni el agua. Entonces, son de las cosas, pero claro, por supuesto que todo eso lo revela ahí The Economist, porque también eso pudiera obedecer al mismo tratamiento que le dio Danilo Medina en el proceso pasado, donde también envió a parte de sus peones a que se lanzaran y después le mandó a recoger el bate porque él se iba a lanzar él luego de haber modificado la Constitución de la República, que es lo que aparentemente el presidente Danilo Medina quiere volver a repetir en esta ocasión y que este informe lo revela claramente. Vamos a ver qué ocurre en el Congreso la próxima semana, porque lo que se dice a Otoniel, que cuando Miriam Cabral sale de la reunión, que se arma ahí el de pelota en esa reunión y ya tú sabes, la discusión. Que es y la la jefa cosa, política de Navarro. Entonces, ella sale y hace una llamada. Sí. Todo el mundo especula que con quien ella habló fue con Danilo Medina. No. Entonces ella luego entra y dice, bueno, sí, lo de la simultaneidad, ok, pero primaria cerrada no. Ahí sí yo no entro. Entonces, una vez más, se vio impedido de que se llegara a un acuerdo porque los danilistas, luego de Miriam Cabral hacer esa llamada, dijeron que no y se cerraron a banda y dijeron que no, que ellos no cedían a eso, como está proponiendo el PRM, el Partido Reformista, y el propio Leonel Fernández, que ha dicho, bueno, lo que ellos proponen... Claro, por facilitar las cosas. Por facilitar las cosas, porque en una negociación usted no puede ser radical, porque entonces no es negociación. Y por supuesto que tendrá que haber negociación para llegar a consenso y para poder lograr tener una ley de partidos, aún con algunas debilidades, pero que sean las menos. Claro, pero ¿por qué nosotros debemos insistir en esto? Como tú muy bien decías, no porque nos guste. Tal vez, igual que el país, ya estamos hastiados de este tema, de las primarias, sí, de pretender imponerse, en fin. Ahora, ¿cuál es nuestro deber? ¿Cuál es nuestra obligación? Como ciudadano de este país, en primer orden, bueno, alertarlo al país de cuáles son las amenazas que se ciernen en su contra como consecuencia de estas acciones. Bueno, la primera, la desestabilización. En eso se basa fundamentalmente el informe que hemos estado aludiendo de The Economist. Bueno, porque se ha hecho una indagatoria, una investigación a lo interno de la República Dominicana. ¿Con quiénes? Bueno, como tú lo decías, con los poderes fácticos, con los poderes económicos, con la gente bien informada, con la gente que tiene preocupaciones porque el país vaya por un derrotero de desestabilización. Política primero, institucional y por vía de consecuencia económica. Porque una vez desestabilizado el país política e institucionalmente, lo que viene es una crisis social y a su vez, como último reflejo de esa desestabilización, la de la crisis económica. Como ya lo alertó justamente un informe similar en Nicaragua. Ya lo había dicho, lo había alertado, porque en esto es bueno para acreditar la firma que estamos aludiendo, de que ha sido muy efectiva en sus revelaciones y ha sido muy certera en cuanto a sus predicciones. Predijo el Brexit en Inglaterra. Y no es predicciones, es una serie de estudios, de levantamiento de información, de levantamiento de reacción de la misma gente, del pensamiento, porque no es a lo loco, ni es una bola mágica que tienen ellos ahí, no. Es a través de unos mecanismos de estudio, herramientas que tienen muy especiales, que te arrojan a ti unas informaciones que definitivamente el nivel de hierros es mínimo.
Así es. Lo hizo también con el triunfo del señor Donald Trump en los Estados Unidos. Así mismo es. Igualmente con la permanencia en el poder de Xi Jinping en China. Y aquí en nuestra región alertó con mucha anticipación que se venía una situación de desestabilización en Nicaragua y la estamos viendo. Así mismo hay es. muertos, hay destrucción, hay intentos de desestabilización del poder establecido, en este caso del presidente de la República, que también hay que señalarlo, porque a mí me gusta hacer los paralelismos. El señor Daniel Ortega en Nicaragua está agotando su tercer mandato consecutivo, sí, justamente a través de una reinterpretación constitucional hecha por el Tribunal Supremo de Justicia de Nicaragua, que es a lo que aspiran algunos y que están aconsejando a nuestro presidente, al presidente Danilo Medina. Presidente, véase en esos espejos. Eso es lo que nosotros estamos intentando de evitarle a este país. Lo que está ocurriendo en Nicaragua, lo que ha acontecido en Venezuela. Decenas de muertos en Nicaragua. Así es. Que esté usted o no de acuerdo con ese gobierno, eso es otra cosa, es una discusión de los nicaragüenses. Lo que estamos viendo es que acciones como las que aquí se proponen, como las que aquí se están ideando, continuar en el ejercicio del poder a través de mecanismos espurios, como es una reinterpretación constitucional en el Tribunal Constitucional, o a través de una reforma nuevamente impuesta contra la Constitución de las Repúblicas, entonces lo único que conlleva esto es a llevar al país por un despeñadero similar a lo que está aconteciendo en los países que estamos mencionando. Desquebrajando lo poco que tenemos como democracia. Fíjate tú que por eso se hizo muy viral aquel video en que sale el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, cuando él decía, bueno, yo estoy aquí ya como mandatario de un segundo periodo consecutivo, tal cual me lo faculta la Constitución norteamericana. Y soy muy popular y ando muy bien en mis encuestas, pero jamás me pasaría por la cabeza, ni pretendería yo cambiar la Constitución, dizque para quedarme, o sea, y lo dice hasta con ridiculez, o sea, ridiculizando a estos países bananeros que se dedican, a estos políticos pequeños en cuanto a visión, pensamiento y compromiso que tienen con un pueblo, con una nación y con la democracia, que no entienden todavía el concepto amplio de lo que es una verdadera democracia, que no tienen la conciencia suficiente de lo que es una verdadera democracia y lo mucho que le cuesta a cualquier país lograrla. Entonces ocurren esos hechos. Presidentes que se dejan envolver por esas personas que están a su alrededor y que le calientan demasiado el oído, que le dicen demasiado líder, líder, jefe, jefe, usted lo mejor, usted lo mejor. Entonces se olvidan y se salen, se sustraen de la realidad y por eso tienden a cometer este tipo de error, incluso diciéndole, es que ¿quién lo va a seguir haciendo? Es que nadie lo va a seguir haciendo como usted, presidente, usted es el mejor, como lo dijo el propio speaker de la presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, lo dijo en un programa de televisión. Señores, son cosas graves, muy graves. Por eso, en ese discurso de Barack Obama, donde él ridiculizaba a todos esos presidentes, líderes políticos en países como esos que se atreven hasta llegar a vulnerar y a violar la Constitución de la República con tal propósito de quedarse en el poder, eso para esos países desarrollados es algo impensable, es una locura y por eso se habla en esos términos cuando se refieren a esos temas. Yo creo que República Dominicana, contrario a Nicaragua, contrario a Venezuela, contrario a muchos otros países donde sus presidentes, por popular que sean o que hayan sido, yo creo que República Dominicana es muy distinta en muchas cosas, incluyendo esos poderes fácticos que están ahí y que han sabido reaccionar cuando lo tienen que hacer. Y en estos momentos, esos poderes fácticos están haciendo sus advertencias. Todavía lo hacen con cierto cuidado, pero no dejan de decirlo. Y de más en más, se oye en cada rincón de cada empresa importante de este país a sus
líderes, o sea, los líderes empresariales, hablar de la locura que sería el que el presidente actual, Danilo Medina, y lo digo francamente porque esa es la verdad, sería una locura el que él se embarcara en un tercer periodo consecutivo, porque eso huele mucho a Trujillo, huele mucho a perpetuarse en el poder, da esa sensación todavía, a propósito de que este pasado 30 de mayo, el pasado jueves o miércoles, se celebró, se conmemoró el 57 aniversario del asesinato del sátrapa, del ajusticiamiento, Rafael Leónidas Trujillo. Fue una dictadura de 30 años que vivió el pueblo dominicano, y muchos de los que fueron víctimas o sus familiares están aquí para contarlo todavía, y eso se recuerda y eso está ahí latente en la piel, en la sangre, en el sentir de cada dominicano. Ese hombre que ustedes ven ahí en pantalla, definitivamente que laceró, hizo mucho daño a la sociedad dominicana, a pesar que, bueno, se puede evaluar desde distintos ambientes en que, sí, en la dictadura se creció a nivel económico. Sí, se pudo haber crecido a nivel económico, y él creó quizás las bases principales de lo que hoy es la economía dominicana. Sin embargo, ¿a costa de qué? ¿Cuánta sangre derramada no hubo? ¿Cuántas víctimas no hubo con esa dictadura por 30 años aquí en este país, donde los hombres y las mujeres no gozaban de plena libertad de sus derechos, esos derechos que hoy están contemplados en esa Constitución de la República, participativa? Además, esa reforma constitucional, amplísima participación, y por eso la hace tan democrática esa Constitución del año 2010. Por lo tanto, yo creo, Otoniel, que son de las cosas que nosotros no podemos olvidar. No, y hay que insistir, y no podemos callarla, al revés, hay que recordársela cada día a los dominicanos, porque quien olvida su historia está condenado a repetirla. Esa es la realidad, y por eso nunca nos cansamos de insistir en lo que ha sido la historia más reciente, incluso de la República Dominicana, que es lo que nos ha llevado a los momentos actuales en que vivimos en estabilidad, que vivimos en democracia, que usted puede moverse con las dificultades que tenemos, de delincuencia común, en fin, pero usted tiene la libertad de decidir la forma de vida solo sujeto a las normas, la Constitución y nuestras leyes, que a las que debe someterse justamente quien al momento de jurar al cargo, que es el presidente de la República, lo hace en el sentido de que se compromete a cumplir y respetar la Constitución y las leyes. Presidente, usted tiene ese mandato, nosotros confiamos en que así será, en que esta vez no se impondrá la sensatez, en que esta vez no se llevará de los que les aconsejan que continúe, que el pretexto de que nadie se ha comprometido, como dijera su vocero en su momento y que tú aludías, el señor Rodríguez Marchena, quien dijo que la reforma o la continuidad del presidente estaría sujeta en el sentido de que nadie se ha comprometido a continuar haciendo lo que se está haciendo también, según su criterio. Sí, hay cosas buenas que se están haciendo, pero lo que le aliento es que ustedes promuevan un candidato, ya tienen algunos que han dicho que aspiran. Ese es el derecho, esa es la democracia. Internamente el Partido de Liberación Dominicana decidirá quién escoge, si a la propuesta que someta el danilismo o a su gran líder que siempre ha confiado en él, que es el doctor Leonel Fernández. Yo pienso que todos los vaticinios indican y todas las informaciones que se tienen, y nosotros que no venimos aquí como a analizar aquí pretendiendo no ser independientes y nada de eso. No, nosotros pertenecemos al Partido de la Liberación Dominicana, y dentro del Partido de la Liberación Dominicana defendemos una causa, esta causa que encabeza el presidente Leonel Fernández, y nosotros en esa condición actuamos. Ahora tratamos de ser objetivos, y conforme a esa objetividad que nosotros, las informaciones que tenemos dentro del Partido de la Liberación Dominicana, es que el presidente Leonel Fernández cuenta con una mayoría abrumadora que le respalda, que le quiere y que ha decidido apoyarle para que sea nuevamente su candidato
que sea el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana y que juntos continuemos o continúe el Partido de la Liberación Dominicana dirigiendo los destinos del país. Si así la sociedad y el pueblo dominicano lo decidiera en mayo del año 2020. Tú sabes que eso me recordó a Mampur, que ella dice, yo insisto en ser veraz, no así imparcial. Es, CNN, sí, sí, no, sí, sí. no, porque todo el mundo al final siempre toma parcialidad a los temas, o sea, de acuerdo a tu criterio, a tu visión, bueno, pues tú siempre vas a tomar una parte, vas a definirte por un lado o por el otro. No es eso. Y por eso nosotros aquí, yo en mi caso particular, Otoniel, que es miembro activo del Partido de la Liberación Dominicana, yo lo que digo es que el hecho de que usted sea de un partido político, usted no puede dejar de venir aquí a decir y a mostrar la realidad de los hechos y decir, bueno, miren, está pasando esto, está pasando aquello, la posición de Juan es esta y la de Pedro es aquella, y la posición de este tercero, que es Juana, es la otra. Y entonces, a partir de allí, a pesar de que pudiera yo expresar mi parecer, mi punto de vista, al final lo que queremos es ayudarlos a ustedes a pensar y a que al final cada quien tome su propia decisión. A propósito de eso, de tomar decisiones, antes de irnos a pausa, Junior, búscame por ahí porque España tiene un nuevo presidente. Sí. Pedro Sánchez del PSOE, del Partido Socialista de Obrero Español. Pedro Sánchez, su secretario general, él es el secretario general del PSOE, hace un año justamente, es secretario de ese partido, se alza con la presidencia de España y Rajoy dimite. Porque tuvo que dimitir. En realidad, es el Congreso, es el como Parlamento. Si fuera una destitución. Es una destitución, aunque él dimitió. Y Pedro Sánchez quiso utilizar esa palabra cuando habló. Sí. Este muchacho de apenas 46 años de edad se alza con el poder en España y vamos a ver cómo encarrila y cómo mantiene sobre los rieles ese tren económico y los grandes desafíos que tiene España, guiado y liderado ahora, a partir de ya la juramentación del rey y toda esa cosa, de Pedro Sánchez, que, un muchacho joven que llegó como líder, que en un momento determinado se podía ver a un Pablo Iglesias crecer muchísimo, sin embargo Pedro Sánchez se le fue por encima en un momento determinado porque supo manejar mejor las cosas. A Rajoy le costó el poder varios temas, pero uno de los principales es el tema de la corrupción a lo interno de su organización política, un caso muy famoso como ese caso lo han lleva... sido condenados alrededor de 30 sí, miembros, 30 dirigentes miembros y empresarios de ese partido. Y es lo que ha llevado a la izquierda a través del PSOE, que es de socialdemócrata, pero en una alianza con Podemos, que es de izquierda, del señor... Y también el caso Cataluña, que no lo supo manejar. Bien. Bueno, políticamente fue un desastre. Dio matices de que más que del PP, o sea, el Partido Popular, es un franquista. El gobierno, ¿verdad? Lo que fue el gobierno, la dictadura de Franco, se le ha hecho cierto símil en el entendido de que puso en movimiento y desestimó, digamos, eliminó lo que eran las libertades en Cataluña, y esto generó mucho desaliento, mucho descontento, no solo en Cataluña, sino a nivel general en España. Y es lo que ha llevado a que los liberales, en este caso el PSOE, pero en alianza con la izquierda de Podemos. No, ahí está centroizquierda, va a estar gobernando centroizquierda, va a estar ahí, y por lo tanto muchos de los funcionarios importantes del gobierno en la recomposición de Pedro Sánchez van a ver gentes de izquierda ocupando puestos importantes. Por eso yo digo que ahora ese tren va a ser conducido por un hombre
con una ideología política muy distinta a la de Rajoy y su PP, el Partido Popular. Entonces veremos qué va a pasar en España en lo adelante, porque definitivamente que España ha atravesado por temas económicos muy fuertes, donde la tasa de desempleo se vio a unos niveles nunca antes pensados, de un 25% de desempleo, una deuda altísima, bueno, un desastre terrible, gentes que perdían sus hogares, que lo siguen perdiendo. En fin, una economía que apenas anda ahí dando pasitos, tratando de salir de ese desastre, con muchos traumas, por supuesto, y que pudiera sembrar esperanza en el pueblo español, en manos del PSOE en esta ocasión, Otoniel. Así es, Europa ha estado estremecida por situaciones de desestabilización, porque lo propio acaba de acontecer después de 3 meses sin gobierno en Italia, que ha por fin llegado a un acuerdo y nombrado un primer ministro. Y mira cuánta gente joven, porque mira Francia. Francia tiene un presidente jovencito, un muchachito. Ahora también España, un presidente muy joven. Y si tú te vas, recorres un poco Europa. Europa está dando unos giros importantes. Ya había venido en Grecia, un muchacho Grecia joven. También. Bueno. Bueno, vamos a ir a una breve pausa y retornamos en unos instantes. Únete ya a los que avanzan hacia una nueva era en la información. Entra a la página digital de tu órgano de difusión, vanguardiadelpueblo.do. Actualizada, completa, nuestra. Otra manera de ver. Vanguardiadelpueblo.do. Otra manera de ver. Estás viendo Super Canal, la señal que nos une. Conocer lugares llenos de curiosidades en cada entrega de Hello People Magazine. Por Super Canal, la señal que nos une. Para la UAS. Jueves y domingo de 4 a 5 de la tarde por este Super Canal en transmisión nacional e internacional. Lo mejor para la UAS. ENMA, la rectora. Por la excelencia. Únete ya a los que avanzan hacia una nueva era en la información. Entra a la página digital de tu órgano de difusión, vanguardiadelpueblo.do. Actualizada, completa, nuestra. Otra manera de ver. Vanguardiadelpueblo.do. Otra manera de ver. Super Canal, la señal que nos une. Bien, pues aquí estamos de retorno. Hablábamos fuera de cámara sobre ese proceso que vivió Colombia el pasado domingo, donde no hubo un ganador, sino que más bien va a haber una segunda vuelta en Colombia, y donde los candidatos definitivamente
que se alzaron con el mayor porcentaje. Por un lado está Petro y por el otro Iván Duque. Iván Duque, que lo está detrás de Iván Duque, Uribe, alcanzó la mayor votación, le está siguiendo el paso detrás Petro y un poquito más para atrás Fajardo. Lo que al final se veía, ¿no? y se analizaba era qué iba a pasar con estas candidaturas, y la alianza es fundamental en estos momentos. ¿Quién logra llegar a alianzas importantes con los partidos que van a definir ese proceso electoral en una segunda vuelta? Al parecer, Petro ha venido capitalizando porque ha recibido el respaldo de la organización que llevó a Fajardo, quien quedó en tercer lugar. Con un 23%. No fue poco tampoco. Y esto le ha permitido aglutinar un sinnúmero de fuerzas que le facilita las cosas, porque allí en Colombia lo que está el gran debate es si se desecha, si se echa hacia atrás, si se revisa el pacto con las FARC, los acuerdos de paz arribados entre la FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, que actualmente dirige Colombia, y por el otro los que defienden ese acuerdo. Vamos a ver si el partido de Juan Manuel Santos a quién apoya, porque en un primer momento se habló de que probablemente Juan Manuel Santos pactaría con Uribe. Sin embargo, yo lo pongo en duda. ¿Por qué yo lo pongo en duda? Bueno, porque mira, Uribe en el fondo se la tiene que tener guardada Santos. Así es. ¿Por qué? Porque Santos era un pupilo de Uribe. Bueno, fue el ministro de Defensa de su último gobierno. Fue su ministro de Defensa que tuvo que lidiar bastante con justamente las FARC. Así es. Y donde también se veía que tenía grandes diferencias con Uribe de cómo manejar ese tema. Y luego se vio evidenciado en el gobierno de Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos se aleja de Uribe y esa piquiña le queda a Uribe ahí guardada. Y su candidato, Entonces yo no estoy tan segura, como han dicho algunos analistas, de que Juan Manuel Santos pudiera pactar con Uribe, porque yo creo que ese pacto pudiera ser un caramelito envenenado para Juan Manuel Santos, porque ya se ha visto en otros países lo que ha pasado con esos pupilos, y cuando el otro lo puede aplastar, lo aplasta de manera irremediable. Lo más probable es que dejen libertad a sus seguidores, porque hay que reconocer que desde el punto de vista ideológico Santos es de derecha y Petro fue un ex guerrillero. Pero a veces hasta ultra, que yo digo que tiene que irse un poquito más hacia el centro. Lo han llevado hacia el centro. El acuerdo que ha llegado lo tiene que hacer. Se le puso como condición que no puede convocar una constituyente, entre otras, y que no pueden haber desconocimiento de la empresa privada. O sea, lo han ido llevando hacia el centro, y puede ocurrir lo que aconteció con Lula en Brasil, que de ser un partido de izquierda, luego en su ejercicio se comportó como un partido de centro izquierda, respetando lo que tiene que ver con la propiedad privada. Y ya finalmente en la región ha estado sucediendo un cambio ideológico, porque por ahí vienen las elecciones de México, y al parecer el izquierdista Andrés Manuel López Obrador va a ser el presidente de México, pues en la última encuesta duplica a quien le sigue en en lugar. Y en México no hay doble vuelta. No, allí es mayoría simple, el que sacó más votos es el presidente. Y a un mes de las elecciones le lleva 25% al que le sigue en segundo lugar. Finalmente, López Obrador, que se va a alzar con el poder en México, y yo creo que México merece también un giro. A México necesita refrescarse, México necesita hacer un cambio drástico de sus políticas, de su visión como Estado. Y definitivamente que creo que López Obrador pudiera, definitivamente lo digo, pudiera provocar ese giro que necesita México. Así hemos nosotros concluido, querido amigo. Bueno, por el día de hoy ya está bueno. Así es. Porque ya se dio lo que se daba, ¿verdad?
No es así, muchachos, que se dio lo que se daba o se repartió lo que se daba, algo parecido.